Hola, soy Andrea y lo que voy a compartir aquí es una reflexión sobre la peculiaridad del periodismo como vehículo de pensamiento crítico. La pregunta de cómo es tratada la verdad en sociedad interpela directamente al periodismo, aunque no solo, pero sí muy especialmente pues como la institución a la que corresponde la función social de convertir la información en un servicio accesible y sobre todo por esto último, la accesibilidad de la información dirigida a un público general y pensada para ser comprendida por una población desde una visión de esta como ciudadanía con derecho a conocer los temas que le afectan como miembros de una comunidad. Esta ponencia parte de la idea de que el consumo actual de medios promueve un cambio en la forma de experimentar la verdad a nivel individual y colectivo. En otra ponencia sobre posverdad, como parte del Simposio de Ciencias Políticas de este mismo nodo, explico cómo se produce una modificación en la mirada y la actitud del lector vinculadas a una visión comercial de la verdad como producto narrativo. Hoy, la verdad factual del periodismo compite como relato en un mismo contexto mediático pues, con redes sociales y otras plataformas a través de las que cada vez un número mayor de usuarios busca informarse. Y ante esta situación de oferta masificada, pues cómo actúa el periodismo para poner en valor la, digamos, narración verdadera, verosímil o digna de crédito, como la define Ramón Imaz. Si en primer lugar tomamos como premisa la narratividad de la verdad periodística, es posible empezar a hablar de hechos discursivos, estos hechos que se nos trasladan, se nos comunican, no son hechos trasladados o comunicados mediante narraciones, sino que son esto, narraciones en sí mismos, son fragmentos de mediación insertos en un relato que se presenta publicado en un formato determinado y tras un proceso inevitable de manipulación en el sentido estricto de la palabra. Mismamente hacer periodismo implica ya pues la descontextualización de un acontecimiento extraído de la realidad para volver a contextualizarlo siguiendo unas limitaciones, unas normas de estilo, una línea editorial y la verdad de estos hechos narrados se demuestra, por tanto, con este conjunto de consensos normativos que forman lo que entendemos por objetividad o tratamiento objetivo de los hechos. La objetividad elevaría estos hechos discursivos a la categoría de verdad y para hacer esta reivindicación el propio término apela al tratamiento que se hace de la materia prima con la que se elaboran esos hechos objetivos, porque no son hechos, insisto, sino que son grabaciones, fotografías, vídeos de declaraciones, acontecimientos, etcétera, que esta concepción presupone como evidencias documentales, niega así su artificio y replica una mirada que no cuestiona la intencionalidad que hay tras aquello que se selecciona, que se filtra, que se edita, porque omite la pregunta sobre cuál es el estatuto probatorio de estos, en definitiva, fragmentos de texto. Ponemos un ejemplo. Esta pieza de informativo cuenta la polémica que hubo muy recientemente sobre si se produjeron o no aglomeraciones con motivo del fin de semana en que coincidió el encendido de Navidad y el Black Friday en distintas ciudades de España. Y para ello recoge opiniones de calle en formato voz populi y también la del propio ayuntamiento, en este caso de Madrid. Lo escuchamos. Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que el plan de seguridad de este fin de semana ha funcionado y lo justifican con estas imágenes tomadas ayer entre las 7 y las 8 de la tarde. Vemos que la versión del ayuntamiento se argumenta directamente mediante imágenes captadas por drones y difundidas por la propia administración local como un contraargumento a las críticas a su gestión para demostrar que no hubo aglomeraciones, aunque este es un punto que finalmente esta información no consigue aclarar. La dificultad que tiene a veces el periodismo para transmitir lo que ocurre con credibilidad, siendo esta su aspiración, se explica en parte por la incapacidad de este conjunto de normas que constituye la objetividad para generar confianza en el relato al que dan forma, esto es, para continuar vigente. Pero ¿cómo pierde vigencia la objetividad? Pues con su desprestigio como consecuencia de la mala praxis de quien aplica las normas, que es lo que se pone en cuestión, en definitiva, la posibilidad de, digamos así, transmitir una realidad con credibilidad. La objetividad no concluye con unas normas determinadas, clásicas de un periodo anterior, sino que funciona como lo que es, un consenso que debe defenderse con su ejercicio. Orwell reflexionó sobre cómo encontrar palabras que doten de una existencia objetiva a nuestra capacidad de pensar. Creía que era imprescindible emplear términos que lograran captar la realidad de los hechos y criticaba las expresiones ambiguas o arcaicas en la prensa y con esto el autor defendía ya la utilidad del lenguaje acorde con su finalidad en periodismo, pues garantizar la comprensión de los acontecimientos de forma igualitaria, que es la visión que consideramos la adecuada a su rol y que coincide con la función política de la retórica entendida desde la ética aristotélica que persigue una finalidad altruista.
La responsabilidad del lenguaje objetivo se materializa, por tanto, más allá de unas normas de estilo, que no pueden marcar ciertos límites que solo la buena praxis establece. La intención de comunicar una verdad pasa necesariamente por una actitud respetuosa hacia ella, lo que de nuevo Ramón Imaz denomina una emoción de búsqueda de la verdad. Sin embargo, hay otras narrativas que han surgido a raíz de una visión comercial del periodismo. Esta consideración, que coexiste con la anterior en el sector, pone el foco en la facilidad de consumo desde el punto de vista de los receptores, esta vez no como ciudadanos, sino como consumidores de información, cada vez más habituados además al formato audiovisual y a la interacción con los contenidos. Unido a esto, las condiciones de trabajo del periodista de actualidad llevan a una serie de prácticas que surgen de un nuevo contexto de producción que se caracteriza especialmente por una aceleración del ritmo de publicación, de donde resulta una transformación formal marcada por la demanda de consumo y también, y muy visiblemente en el caso del periodismo político, por unos tiempos que más bien responden a la exposición de impacto de la agenda mediática de partidos y administraciones que buscan promocionar su imagen pues, con declaraciones, ruedas de prensa. En ambos casos sería la satisfacción de una demanda que no se corresponde a priori con un criterio periodístico en sí lo que estaría guiando la praxis profesional, lo que Imaz califica en este caso de emoción parcial o condicionada, detrás de la que está, en primer lugar, la inmediatez. Es una presión constante que entra en conflicto con la complejidad que, tratada en un tiempo insuficiente, puede conducir a la falta de comprensión y esto a su vez a errores ortográficos o incoherencia narrativa. En este punto, el exceso de información puede resultar desbordante también para el periodista como lector permanente por necesidad profesional, que adapta su actitud mediante la simplificación ante una posible paralización frenética, tal y como la describió Poppel, como una imposibilidad de discernir qué información es la realmente necesaria para nosotros. De la impaciencia nace un periodismo de anticipación o conjetura que da pie a la predicción de acontecimientos, una estrategia clave del marketing político en la creación de efectos discursivos concretos, en el sentido de que el discurso político representa los puntos en que el poder incide en ciertas expresiones y se inscribe tácitamente en ellas. Pues el concepto mismo de ideología pretende revelar algo de la relación entre una expresión y sus condiciones materiales de posibilidad. La necesidad constante de simplificar compromete la profundidad del debate de actualidad hasta un punto que expulsa las complejidades y problemáticas de fondo, y esto tiene que ver con las exigencias de los formatos predominantes que pautan el tratamiento de los temas, reduciéndolos y transformando los problemas, y hasta la propia elección de los temas que sí se abordan y que acaban monopolizando el discurso. Estas prácticas han afectado a las estructuras clásicas del periodismo, en que se observa una tendencia a la simplificación formal, la nominalización categórica de la expresión de ideas, la personalización ideológica de los contenidos, entre otros, lo que a su vez es un proceso lingüístico que beneficia por la falta de rigor con que son tratados algunos de los asuntos de actualidad política y cuya elaboración requeriría contrastar el contenido en profundidad, beneficiaría, como digo, al discurso político más populista, que utiliza también la polémica y la mentira descarada sobre temas sensibles para captar la atención de unos medios de comunicación ya saturados e inclinados hacia el sensacionalismo y la búsqueda del clic, pues para posicionarse así este discurso como noticiable. Así, el periodismo evoluciona en su versión más enajenada hacia un discurso de actualidad que podríamos identificar, vamos a llamarle, con un periodismo meme, por su forma de conceptualizar lo ocurrido ante la complejidad que resulta de la acumulación de temas y reacciones de las partes implicadas, una dinámica que le confiere un intenso carácter autorreferencial. Toda intersubjetividad interpretativa depende directamente de la existencia de un contexto o referencia previa que permita dar significado a un texto y a sus significantes tal y como se presentan en él empleados por sus interlocutores. Esta lectura colectiva se va haciendo cada vez más compleja a medida que se acumula el significado, sin duda una dinámica interna del periodismo de actualidad que se alude y recurre constantemente a sí mismo, creando un marco de referencias propio que contribuye a la formación de su lenguaje. Así, dentro de esta evolución hipertextual, esa complejidad semántica iría acompañada de una simplificación formal conforme van concurriendo los significados contenidos en los distintos significantes, y el lenguaje código se va haciendo cada vez más ágil y fácil de decodificar. El ejemplo más claro de este proceso en la actualidad es precisamente el meme, que ha sido estudiado como signo lingüístico. Este periodismo meme autorreferencial, como forma de simplificación,
conceptualiza la complejidad, o esta queda sucesivamente conceptualizada en tópicos transitorios, lugares en los que converge un entendimiento coyuntural, pero habitualmente efímero o volátil. Hay temas, por tanto, cuya comprensión requiere de un seguimiento casi continuo de las referencias utilizadas entre los agentes interlocutores del debate, ya que se va componiendo un código que encripta el referente, haciéndolo, por qué no decirlo de paso, en ocasiones menos accesible y comprensible paradójicamente para el público general. Estos debates acaban cayendo en una especie de metarepresentación de la realidad discutida, resultando que las opiniones sobre las representaciones que se efectúan de los hechos acaban olvidando, sustituyendo, reformulando estos hechos en sí mismos desde una distancia cada vez mayor a medida que se crece una polémica. Este tipo de procesos de cierta naturaleza paralela a la realidad, sobre todo política, son además cada vez más intensos y habituales en el discurso de actualidad, que adquiere un fuerte carácter endogámico. Pero se puede hablar de representación en el periodismo. Sí podemos hablar de hechos discursivos, se entiende que sí. La discursividad implica representación en el sentido de la elección de formas que hacen visible una realidad. Antes hemos dicho que transmitir una verdad es la aspiración del periodismo, o debe serlo tal y como lo entendemos, y es también la del arte. El periodismo no puede ignorar esa lectura modificada que defendemos que se ha producido y debe buscar cómo ser visible entre la oferta de medios. Para ello, quizá deba abrazar la posibilidad de explicarse con una nueva distancia respecto de sí mismo, dejando de presentar la verdad de los hechos tal y como suceden, y abandone acaso su estatus como relato de objetividad ante ese cambio en la mirada del lector. Ya no leemos ni consumimos igual, hemos aprendido, como los primeros espectadores de cine que temieron por la llegada del tren a la estación y reaccionaron en la sala con desconcierto, según describió la prensa de la época, que acudió a las primeras proyecciones de los hermanos Lumière en el Gran Café de París a finales del siglo XIX. ¿Acaso un periodismo que renueve la objetividad como principio normativo para continuar aspirando a preservar esa verdad de los hechos con un lenguaje original que, como parte de esa restauración, se muestre vulnerable y asuma la imposibilidad de trasladar lo ocurrido, incorporando referencias creativas a esta circunstancia como una parte más del contexto en que se relata? Lyotard definió con ironía el realismo como aquel cuya única definición es que se propone evitar la cuestión de la realidad implicada en la cuestión del arte. Hablamos, por tanto, de un lenguaje que no evite la cuestión de la realidad, para intentar encontrar así nuevas formas de empatía y de apelar a la humanidad para lograr consensos, aceptando que la verdad está en los adjetivos, en la implicación del autor que se compromete con su escritura. El autor que busca expresar una verdad suya busca a su vez una forma de transmitirla. Como Kafka logró suprimir toda posibilidad de comprensión racional cuando sustantivó lo adjetivo e invirtió la relación entre los elementos reales y figurados, aplicando a la fantasía el principio de literalidad que eleva la realidad al término metafórico. Lo real es de repente el escarabajo en que se ha convertido Gregor Samsa al inicio de la metamorfosis, como una condición que desaloja su identidad, su persona como viajante de comercio. Al periodista le debe mover la emoción de verdad como valor moral. El periodista busca la verdad físicamente, investiga, hace la pregunta, se desplaza al lugar, lo pasea, lo observa. Hemingway acudía de joven al Museo de Luxemburgo para observar los cuadros impresionistas porque estaba aprendiendo algo de la pintura de Cézanne, que hacía que escribir simples frases verdaderas no fuera suficiente, ni mucho menos para dar a los relatos las dimensiones que él pretendía darles. Concluimos con que la renovación formal de la objetividad en el periodismo tiene que ver, como no puede ser de otro modo, con una elección de formas. El periodismo debe encontrar la de continuar cumpliendo su función, de acercarse al lector, influir en esa lectura en evolución permanente, de influir en última instancia en su ánimo, que es de lo que va la literatura y el arte. Y eso tiene que ver mucho con lo que consideramos cierto, que nos mueva hacia buscar una verdad y pensar la forma de expresarla, exteriorizarla, en el caso del periodismo, siempre con la vocación de contarla para provocar que se sepa, por el propio hecho de que se conozca y desde el entendimiento de la verdad al alcance de cualquiera.